Desde los comienzos de la historia, la especie humana ha luchado por comprender las leyes fundamentales del mundo físico. Hemos intentado descubrir las reglas y normas que determinan la naturaleza de los objetos que nos rodean y la relación compleja que tienen con nosotros y entre sí. Todas las sociedades del mundo, durante miles de años, descubrieron que había una disciplina que les permitía acceder, más que las demás, a cierto entendimiento sobre la realidad subyacente del mundo físico. Esa disciplina es la matemática. Soy Marcus du Sautoy y soy matemático. Creo que soy una especie de buscador de las reglas que se ocultan tras el caos aparente y la complejidad del mundo que nos rodea. Para encontrar normas y orden me basé en la labor de los grandes matemáticos que me precedieron. Personas de diversas culturas cuyas innovaciones descifraron el lenguaje con que fue escrito el universo. Quiero llevarlos en un viaje a través del tiempo y el espacio para estudiar la evolución de la matemática, desde su despertar hasta los temas sofisticados de la actualidad. Utilizando imágenes generadas por computadora, exploraremos los brillantes descubrimientos con que las antiguas civilizaciones lograron comprender el mundo matemáticamente. Esta es la historia de la matemática. La historia de la matemática. El lenguaje del universo. Nuestro mundo se compone de patrones y secuencias. Están a nuestro alrededor. El día se hace noche. Los animales viajan por toda la Tierra en formaciones siempre cambiantes y los paisajes se modifican constantemente. Una de las razones que generaron la matemática fue la necesidad de encontrar una manera de comprender estos patrones naturales. Los conceptos más básicos de la matemática, el espacio y la cantidad, ya están internalizados en nuestras mentes. Incluso los animales tienen sentido de la distancia y de las cantidades, ya sea para evaluar cuando el rebaño está superpoblado, para pelear o huir, o para calcular si se podrá alcanzar a una presa. Comprender la matemática hace la diferencia entre la vida y la muerte. Pero fue el hombre quien tomó estos conceptos básicos y sobre estos cimientos comenzó a construir. En algún momento, el hombre empezó a notar que había patrones, que podía relacionar, contar y ordenar el mundo que lo rodeaba. Y con todo eso, comenzó a surgir un nuevo universo matemático. Este es el río Nilo, que fue el sustento de Egipto durante milenios. Estoy aquí porque es aquí donde surgieron algunos de los primeros signos de la matemática tal como la conocemos hoy. La gente abandonó la vida nómade y comenzó a asentarse aquí hace tiempo, desde el año 6000 a.C., donde las condiciones eran perfectas para la agricultura. El acontecimiento anual más importante para la agricultura egipcia eran las inundaciones del Nilo, que se usaban como indicador del comienzo de cada año. Los egipcios dejaban registro de lo que sucedía en ciertos periodos. Para poder establecer un calendario como este, tendríamos que contar, por ejemplo, cuántos días pasaron entre las fases de la luna o cuántos días pasaron entre dos inundaciones del Nilo. Llevar registro de cada periodo era esencial, no solo para su manejo de la tierra, sino también para su religión. Los antiguos egipcios que se asentaron a orillas del Nilo consideraban que el dios del río, Hapi, inundaba el río cada año. El dios les traía vida con el agua y los ciudadanos, a cambio, lo agradecían dándole parte de su producción. Los asentamientos crecían y se volvió necesario encontrar una forma de administrarlos. Había que calcular las áreas de cultivo, el rendimiento de esos cultivos y aplicar impuestos. En definitiva, la gente necesitaba contar y medir. Los egipcios utilizaban su cuerpo para medir el mundo, y de esta manera evolucionaron sus unidades de medida. Un palmo era el ancho de una mano, un codo el largo de un brazo desde el codo hasta los dedos.
Los codos de tierra eran franjas de tierra que medían un codo por 100, y los agrimensores de los faraones los usaban para calcular áreas. Hay una relación muy estrecha entre la burocracia y el desarrollo de la matemática en el antiguo Egipto. Y podemos ver este lazo desde el principio, desde la invención del sistema numérico. A lo largo de la historia de Egipto, en todo el antiguo reino, la única evidencia que hay son los sistemas metrológicos, es decir, medidas para áreas de longitud. Esto señala una necesidad burocrática de desarrollar tales sistemas. Era fundamental conocer el área cultivable de un terreno para sumarle al agricultor los impuestos correspondientes, o, si el Nilo robaba parte de su tierra, poder pedir rebaja. O sea que los agrimensores del faraón a menudo calculaban el área de parcelas irregulares de tierra. Y fue la necesidad de resolver estos problemas prácticos lo que los convirtió en los primeros innovadores matemáticos. Los egipcios necesitaban una forma de registrar los resultados de sus cálculos. De todos los jeroglíficos impresos en los recuerdos para turistas de toda la ciudad de El Cairo, yo buscaba los que representan los primeros números de la historia. Me fue difícil encontrarlos, pero al final lo logré. Los egipcios utilizaban un sistema decimal basándose en los 10 dedos de la mano. El signo para el 1 era una barra, para el 10 un hueso del talón, para 100 un rollo de soga y para 1000 una planta de loto. ¿Cuánto cuesta esta remera? 25 libras esterlinas. 25. Sí, Entonces serían 2 huesos del talón y 5 barras. sí. Y no vas a cobrarme nada de esto, ¿ah? Sí, este sería 1.000.000. Por Dios. No, no. Este es 1.000.000. 1.000.000. Sí, es bastante grande. Los jeroglíficos son hermosos, pero el sistema numérico egipcio tenía un defecto fundamental. Los caracteres se usaban aislados. O sea que una marca solo podía representar 1, pero no 100 ni 1000. Aunque se puede escribir 1.000.000 con un solo carácter en vez de los 7 que se suelen usar, si quisiéramos escribir 1.000.000 menos 1, el pobre escriba egipcio hubiera tenido que escribir 9 barras, 9 huesos de talón, 9 ruedas de soga y seguir así hasta llegar a un total de 54 caracteres. A pesar de la desventaja de este sistema numérico, los egipcios eran brillantes resolviendo problemas. Esto lo sabemos gracias a los pocos registros que sobrevivieron. Los escribas egipcios utilizaban hojas de papiro para registrar sus hallazgos matemáticos. Este material delicado, hecho de caña, con el tiempo se deterioró y muchos secretos perecieron con él. Pero sobrevivió un documento revelador. El papiro matemático de Rhind es el documento más importante que tenemos hoy para estudiar la matemática egipcia. Tenemos un buen panorama general de los problemas matemáticos que los egipcios tuvieron que enfrentar. También nos explica la forma que usaban para multiplicar y dividir en aquel entonces. Los papiros muestran cómo multiplican 2 números grandes. Pero para ilustrar el método, vamos a usar 2 números más pequeños. Hagamos 3 por 6. El escriba tomaba el primer número 3 y lo ubicaba en una columna. En la segunda columna colocaba el número 1. Y luego duplicaba los números de cada columna. 3 se convierte en 6. Y 6 se convierte en 12. Luego en la segunda columna el 1 se convierte en 2. Y el 2 se convierte en 4. Ahora veremos lo más astuto. Si el escriba quería multiplicar 3 por 6, lo que hacía era anotar las potencias de 2 en la segunda columna, que suman 6. Aquí está 2 más 4. Luego vuelve a la primera columna. Y solo toma las columnas correspondientes al 2 y al 4. Así vemos el 6, el 12, y lo suma para llegar al resultado, a 18. Pero para mí, lo más sorprendente de este método es que el escriba había anotado ese segundo número en binario. 6 es un 1 por 4, un 1 por el 2 y 0 unidades. O sea, 1, 1, 0. Los egipcios comprendieron el poder binario
más de 3000 años antes de que el filósofo y matemático Leibniz descubriera su potencia. Hoy en día, todo el mundo tecnológico está basado en los mismos principios que se usaban en el antiguo Egipto. El papiro Rhind fue grabado por un escriba llamado Ahmes alrededor de 1650 a.C. y sus problemas plantean la búsqueda de soluciones a situaciones cotidianas. En varios problemas se menciona el pan y la cerveza, porque a los trabajadores egipcios se les pagaba con alimentos y bebidas. En uno se plantea cómo dividir equitativamente 9 panes entre 10 personas, sin que se desate un conflicto. Aquí tengo 9 panes, y voy a cortar 5 por la mitad. Por supuesto, las 9 personas podrían recortar una décima parte de sus panes y dar una rebanada a la décima persona, pero los egipcios encontraron una solución mucho más elegante. A los otros 4 panes los rebanamos en 3. A 2/3 los voy a dividir en 5, y cada parte sería un quinceavo. Cada persona recibe una mitad, un tercio y un quinceavo. A través de esos problemas aparentemente prácticos, se comenzó a ver un desarrollo de las matemáticas más abstractas. Aparecen en escena números nuevos, fracciones. Y poco después, los egipcios exploran la matemática de estos números. Las fracciones tienen una gran importancia práctica cuando alguien quiere dividir cantidades para intercambiar en el mercado. Para registrar estas transacciones, los egipcios desarrollaron la notación, un registro de estos nuevos números. Una de las primeras representaciones de las fracciones provino de un jeroglífico de gran significado místico. Se llama el ojo de Horus. Horus era un antiguo dios representado como mitad hombre y mitad halcón. Según la leyenda, el padre de Horus fue asesinado por su otro hijo, Set. Horus decidió vengar su muerte. Durante una batalla particularmente feroz, Set le arrancó un ojo a Horus, lo despedazó y lo esparció por todo Egipto. Pero los dioses se apiadaron de Horus, recogieron cada trozo y rearmaron su ojo. Cada parte del ojo representa una fracción diferente, y cada parte es la mitad de la porción anterior. Aunque el ojo original representaba el total, al ojo restituido le faltaba una 64ª parte. Aunque los egipcios se detuvieron en el 1/64, implícita en esta imagen está la posibilidad de agregar más fracciones, partiendo la suma por la mitad para acercarse cada vez más a 1 sin alcanzarlo jamás. Este es el primer indicio de algo llamado serie geométrica y aparece varias veces en el papiro Rhind. Pero el concepto de serie infinita permaneció oculto hasta que los matemáticos de Asia lo descubrieron siglos después. Luego de desarrollar un sistema numérico que incluía a estas nuevas fracciones, era hora de que los egipcios aplicaran sus conocimientos para entender las formas que encontraban a diario. Estas formas rara vez eran cuadradas o rectangulares, y en el papiro Rhind encontramos la superficie de una forma más orgánica, el círculo. Lo que resulta más sorprendente en el cálculo de la superficie de un círculo es la exactitud de los resultados. Aún es un misterio cómo hicieron para encontrar el método, porque en los textos no figuran los métodos, no sabemos cómo los usaban. Este cálculo es particularmente notable porque interpretaron que la forma de un círculo puede ser la aproximación de otras formas que los egipcios ya comprendían. El papiro Rhind establece que la superficie de un círculo con 9 unidades de diámetro es aproximadamente la misma que la de un cuadrado de 8. Pero ¿cómo habrán descubierto esta relación? Mi teoría favorita encuentra la respuesta en el antiguo juego de Mancala. Se encontraron tableros de Mancala tallados en los pasajes de los templos. Cada jugador comienza con igual número de piedras, y el objetivo del juego es recorrer el tablero capturando las piedras de los adversarios en el camino. Tal vez algún jugador, esperando hacer su próxima movida, se dio cuenta de que, a veces, las piedras cubrían los hoyos circulares del tablero del Mancala de un modo interesante. Tal vez siguió probando con círculos cada vez más grandes.